¿Podré ser salvo solo con tener fe? ¿Cómo sé si mi fe es genuina o falsa? Y si tengo fe, ¿qué frutos debo de dar? Hace tiempo tuve una conversación con una persona y me comentaba y aseguraba que solamente necesitábamos fe para ser salvos. Y es correcto, la palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sin embargo, algo que me causó inquietud es que esta persona me comentaba que seguía practicando todo aquello que desagradaba a Dios, es decir, las obras de la carne. Y en ese momento me di cuenta que su fe no era genuina, sino era una fe muerta. Hay un ejemplo muy palpable en la escritura sobre un joven que era rico, que había guardado todos los mandamientos de la ley, pero le faltaba lo más importante, la fe. Cuando el joven rico miró a Jesús, le hizo una pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? El Señor le dijo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, amóle y dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Mas él, entristecido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y en el momento que Jesús puso a prueba la fe de este joven, sus hechos le declararon que su fe era muerta. Tenía muchas obras, pero ni aún todas esas obras lo iban a poder salvar, hayan sido buenas o hayan sido malas. El hecho de que tú ayudes a los necesitados no te hará salvo. El hecho de que de tu bolsa tú des dinero a los pobres o alimentes al hambriento no te hará salvo. Porque lamentablemente muchas personas que no están en el camino de Dios se dicen a sí mismos: yo no soy mala persona, yo ayudo a los necesitados. Pero déjame decirte, mi amigo, que nada de lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, te va a salvar. La salvación radica verdaderamente en algo: tener fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Tú puedes ser la persona que más ayude en el mundo, al hambriento, al sediento, pero si tú no tienes una comunión con Dios, lamentablemente nada de eso podrá salvarte. Porque detrás de todas esas buenas acciones, aún en tu vida existe el pecado, y el pecado es aquello que te separa de Dios y de la salvación. Vamos a ver otro ejemplo de la palabra de Dios. Zaqueo era el principal de los publicanos, y un publicano se encargaba de recaudar los impuestos del pueblo, pero lamentablemente eran corruptos y cobraban más de lo que era justo. Sin embargo, cuando él escuchó hablar de Jesús, en su corazón hubo un deseo por mirarle. Pero sucede algo: Zaqueo era chaparrito, era un hombre de baja estatura, y a causa de la multitud que siempre cubría a Jesús no podía mirarle. Pero en ese momento hubo algo en Zaqueo que no había en el joven rico, y es fe. Sin embargo, la multitud no detuvo a Zaqueo. Dice la escritura que corrió y subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús cuando pasare por ahí. Lo maravilloso de esto es que cuando Jesús miró a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sabía que Zaqueo tenía fe. Si no, no se hubiera subido al árbol. Y en ese momento dice que las personas que rodeaban a Jesús le miraron con Zaqueo y empezaron a murmurar, porque sabían que Zaqueo defraudaba a las personas cobrando impuestos de más. Cuando Zaqueo descendió de aquel árbol, le dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, se lo regreso con el 4 tanto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Decir que somos salvos por la fe, pero fe sin obras, solamente es una justificación para seguir practicando el pecado. No puedo decir con mi boca que tengo fe si mis obras dicen que estoy en adulterio, en fornicación o en idolatría. O si soy un ladrón o un mentiroso, si no tengo amor y misericordia. Aquí no existe el término medio: o somos de Dios o somos del diablo. Y la pregunta aquí: ¿cómo sé si tengo fe? Por tus obras y por los frutos que des se reconocerá si verdaderamente tu fe es genuina o no.
No por solo decir tengo fe, seré salvo, sino que esa fe te hará obrar. Así como aquel joven rico que decía tener fe y guardaba los mandamientos de Dios. Sus obras le descubrieron que su fe no era genuina, porque cuando Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme, en ese momento el joven rico se entristeció, se dio la vuelta y se marchó. Amó más las riquezas que servir a Cristo. Sin embargo, cuando Jesús miró a Zaqueo, no hubo necesidad de ponerlo en una situación así, porque hubo fe en el corazón de Zaqueo, y en ese momento Zaqueo estaba dispuesto a despojarse de todas sus riquezas con tal de seguir a Jesús. Ahí se demuestra cuando una fe es verdadera, en los frutos que des. Una vez que tú digas que tienes fe, que creíste, se echará de ver si verdaderamente tu fe es genuina. Alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La palabra de Dios también dice: por sus frutos los conoceréis. Ahora, si mi fe es verdadera, ¿qué frutos debo de dar? Arrepentimiento, bautismo, continua santificación, obediencia, porque la palabra dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Anunciar las buenas nuevas de salvación, tener temor de Dios, amor y misericordia, entre otras más. Pero todo ello radica que si tu fe es verdadera, todos esos frutos se irán dando poco a poco. Recuerda que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y conforme vaya pasando el tiempo y busquemos más de Dios, esos frutos se echarán de ver más y más. Todas estas son obras de fe. Si tu fe no tiene estas obras, lamento decirte que tu fe es muerta. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es necesario congregarse, escudriñar la palabra de Dios, estar constantemente en oración, buscar a Dios de todo nuestro corazón. Cuando tú te alimentas continuamente de la palabra de Dios, vas conociendo más y más al Señor, tu fe va a ir creciendo poco a poco. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6: Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te invito a que busques a Dios de todo tu corazón y que hagas como aquellos discípulos que le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Dios te bendiga, mi amigo. Espero que este mensaje haya sido de grande bendición para tu vida. No olvides compartirlo, dejarnos un me gusta o algún comentario. Dios te bendiga, mi amigo.